Aranceles anunciados de Ecuador a Colombia y la respuesta de Colombia también de ese 30%. Conocimos el punto de vista desde Colombia, ahora vamos a conocer las opiniones desde el vecino país Ecuador. Por eso saludamos a esta hora de la mañana a Julio José Prado, exministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de nuestro vecino país Ecuador. Exministro, es un gusto tenerlo en nuestros micrófonos aquí en Noticias RCN. Muy buenos días, Felipe. Gracias por la invitación y saludo a todos que nos ven y nos escuchan. Bueno, ¿cuál es su punto de vista de la decisión que tomó ayer el presidente ecuatoriano Noboa y ese anuncio desde el Foro Económico en Davos de ponerle 30% de aranceles a productos que ingresaran de Colombia a Ecuador? Una medida, digamos, precipitada, que no se entiende desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Que no se entiende desde el punto de vista del intercambio comercial que tienen nuestros dos países, que se entiende desde el punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto? De la geopolítica, de la estrategia a ese nivel, pero que no termina contribuyendo en forma decisiva y adecuada a poder solucionar este problema, ¿no es cierto? Este flagelo que tenemos en común en nuestros países del narcotráfico, de la inseguridad, etcétera, y todo lo que está alrededor. Entonces, del punto de vista puramente comercial, una medida que genera mucha preocupación, que genera mucha incertidumbre al sector privado, empresarial, ecuatoriano y colombiano, y que también se inmiscuye dentro de una discusión de geopolítica internacional y regional bastante más difícil y complicada, justamente cuando nuestros países deberían buscar mayores acuerdos comerciales, menos volatilidad. Es una medida que ha generado bastante incertidumbre, podría decirle. Claro, la primera respuesta de Colombia fue también poner aranceles del 30%, pero se escaló aún mucho más esa diferencia y hubo suspensión en la venta de energía a Ecuador. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para el sector energético de su país, entendiendo que en los últimos años ha habido crisis de racionamientos y demás? Así es, Felipe. Entonces, hasta hace unas pocas horas, yo diría que íbamos caminando a lo que yo describía en redes sociales como el peor escenario, ¿no? El peor escenario es uno de guerra comercial total y que incluso desborda lo comercial, lo arancelario, hacia los temas petroleros, energéticos e incluso relacionados con el tema de la comunidad andina, o incluso a nivel de la OMC. Ese es el peor escenario en el cual en una guerra comercial de ese estilo, ¿no es cierto?, con ramificaciones, no gana nadie. No gana el Ecuador, no gana Colombia, no gana ninguno de los dos presidentes. Ventajosamente veo que con el llamado de parte de la Cancillería colombiana para tener una reunión a nivel de ministros, ¿no es cierto?, lo más pronto posible, que parece que se ha fijado para este fin de semana, este domingo seguramente. Creo que ese es el camino adecuado: sentarse a la mesa, replantear la diplomacia, no solo la diplomacia tradicional, sino la diplomacia comercial, que es lo que tiene que regir. Porque, repito, Felipe, el peor escenario es que el Ecuador, en un entorno de inseguridad, de guerra contra el narco interna, como se ha denominado, ¿no es cierto?, encima más se ponga una crisis autoimpuesta adicional relacionada con el tema, digamos, de los aranceles con Colombia, una crisis comercial por ese lado que no resuelve los problemas y que podría agravarlos si es que llegamos a tener un problema o una necesidad de comprarle nuevamente energía a Colombia, mucho más con el tema que se ha anunciado también de parte del Ecuador, la posibilidad de subir, digamos, el costo de los temas relacionados con el transporte del oleoducto de crudos pesados, que también lo utiliza Colombia. No creo que tiene ningún sentido seguir escalando esto. Julio, pero no nos llamemos a engaños. Tenemos dos gobiernos fuertes, en algunos visos autoritarios y además de orillas totalmente contrarias, difíciles para lograr una negociación. Mi anterior entrevistado sugería váyanse a instancias internacionales como la CAN. Eso no está descartado. ¿Cuál sería el mejor camino? ¿El diálogo entre directo o buscar un intermedio o un mediador para ello? A ver, yo creo que el primer paso, ¿no es cierto?, es lo que se ha sugerido del lado colombiano, que es sentémonos a la mesa, ¿no es cierto? No escalemos esto mucho más, porque entre dimes y diretes, tweets, ¿no es cierto?, redes sociales, etcétera, esto se puede salir de las manos muy rápidamente. Lo bueno es que no
hemos llegado al punto de este escenario que yo describía de una guerra comercial porque todavía no están en vigencia. Son solo, digamos, declaraciones que hay que tomarlas en el campo de lo político. En el campo de lo multilateral, ya sea la OMC o el tema de la CAN, yo creo que todos sabemos que estas instituciones están bastante venidas a menos, ¿no es cierto? Toma mucho tiempo las resoluciones y si bien esa siempre es una alternativa, digamos, dentro del multilateralismo, creo que no es la mejor opción llegar ni siquiera a esas distancias. La única opción en el corto plazo es bajar, digamos, el nivel de beligerancia, sentarse a conversar y darle una salida negociada, una salida comercial, una salida diplomática a este tema y poner en pausa los aranceles del lado del Ecuador, ese 30% que anunció el presidente Noboa, y del lado colombiano, pausar la retaliación. Yo creo que eso es lo que debe lograrse al menos hasta este fin de semana y después buscar esa reunión bilateral, binacional entre los dos presidentes y, claro, darles una salida política a los dos, ¿no? Eso creo que es lo adecuado también en este momento, sabiendo que además tienen posiciones, visiones económicas y geopolíticas muy diferentes y que además los dos están tratando de mantener, digamos, una cierta cercanía hacia los Estados Unidos, hacia las conversaciones que se están teniendo a nivel internacional. Dentro de poco se anuncia que el presidente Petro irá a Washington, una posible reunión con el presidente Trump. Ecuador está tratando de hacer lo mismo para quitar estas sobretasas arancelarias que tenemos. Y creo que todo esto, digamos, enturbia, ensucia un poco ese ambiente más que ayudar al problema real que tenemos en términos comunes, que es la inseguridad, el narco y demás. Julio, en este conflicto entre los dos países, ¿quién pierde más? Porque teníamos entendido que, lógicamente, la energía que se vende o que compran ustedes en Ecuador desde Colombia representa el 10%, pero además Colombia, si deja de vender a Ecuador, pierde un 30% de esos socios comerciales a los cuales les vende energía. ¿Ahí quién está perdiendo más? Sí, mire, lo primero es siempre decir y con toda claridad, en una guerra comercial como se anticipa que esta podría llegar a ser en ese escenario, no hay ganadores reales. Es un juego de suma cero o de suma negativa, ¿no? Por eso hay que evitar llegar a ese nivel. Digamos, la intención del presidente Noboa en este tema puede ser hacer algo similar, una negociación similar a la que está haciendo en el día a día el presidente Trump, con las diferencias gigantescas, abismales de poder, de geopolítica y todo lo que uno quiera ponerle en el medio. Esa intención solo puede llegarse a buen puerto si es que hay una salida negociada y si es que se ejerce evidentemente un poder superior. Eso no existe en el caso colombiano y por eso es que el Ecuador, yo me pongo desde este punto de vista y creo que el Ecuador puede salir como un perdedor. Si bien los dos pierden, creo que el Ecuador puede perder mucho más. En este momento, claro, está el tema de los aranceles directos del 30% a Colombia. Hay una importación realmente fuerte. Colombia exporta al Ecuador más de 2.000 millones de dólares. Es un socio comercial importante, pero para el Ecuador, varios de los productos que nosotros mandamos a su país son productos en los que para nosotros Colombia representa el número uno o el número dos. Si nos quedamos en ese mercado, evidentemente es difícil reemplazar eso en el corto plazo y se sentirá en términos de desviación de comercio, costos sobre todo de productos importados para el Ecuador que venían de Colombia y no se pueden reemplazar inmediatamente. Le escuché a alguien decir, podemos reemplazar eso de Perú, por ejemplo, donde tenemos 0% de arancel por la comunidad andina. Eso no sucede en el corto plazo. Los empresarios no hacen esas inversiones, esos recambios tan rápido y entonces el que se siente perjudicado es el sector productivo que no puede importar esas materias primas y finalmente el consumidor de los dos países. En el fondo, siempre termina mal parado el consumidor de los dos países, las familias de Colombia y de Ecuador en este caso. Así que lo mejor es bajar el nivel, ¿no es cierto?, de estas escaramuzas comerciales y sentarse a la mesa de negociación, de Todos diálogo. pierden. Aquí no hay ganador. Lo que nos dice Julio José Prado, ex ministro de Producción de Ecuador, a quien le agradecemos en esta mañana por ese análisis tan completo, profundo y que valoramos mucho por ser o por venir de una persona como usted con la experiencia que tiene. Mil gracias y un feliz día. Muchas gracias, Felipe.